Esa noche, la copa de bronce que heredé de mi abuela no reflejó el futuro de ningún cliente, reflejó mi propia condena. Mientras el humo del incienso me asfixiaba, vi mi alma en el fondo de ese metal. Era una cáscara vacía, gris, siendo devorada lentamente por algo que durante 28 años llamé mi protector. En ese instante, el poder que tanto presumí se convirtió en ceniza en mi boca. Muchos creen que caminar por el borde de lo oculto es tener el control, pero yo descubrí que es ser un prisionero que pule sus propias cadenas pensando que son de oro. Si estás viendo esto porque sientes que el precio de lo que buscas se ha vuelto demasiado caro, o si el silencio de tu casa ha empezado a pesar más que tu propia vida, quédate conmigo. No voy a darte un discurso religioso, ni a hablarte de cosas que leí en un libro. Voy a contarte cómo fue que, después de casi 3 décadas de servir a la oscuridad, encontré la única luz que no me pidió un sacrificio a cambio, sino que se sacrificó por mí. Me llamo Isabel Villalobos, tengo 54 años, y lo que voy a contarles hoy no lo he contado así antes, no porque tenga miedo, sino porque me tomó mucho tiempo entender que mi historia no se trataba de lo que yo podía hacer con mis manos, sino de lo que alguien tuvo que hacer para rescatarme de mis propias manos. Si me hubieran visto hace 10 años, no reconocerían a la mujer que soy ahora. En aquel entonces, yo no caminaba, yo flotaba. Tenía esa seguridad fría de quien cree que conoce todos los pasillos de la oscuridad y que tiene las llaves de todas las puertas. Durante 28 años, esa fue mi vida. 28 años de ser la persona a la que todos buscaban cuando los médicos se rendían o cuando el amor se convertía en odio. Pero para entender cómo terminé rompiendo todo lo que construí, tengo que llevarlos al principio, a ese olor que todavía a veces intenta perseguirme en mis sueños. Crecí en una casa donde el aire siempre estaba pesado. No era una casa normal. Había un murmullo constante, un sonido de hierbas secas siendo trituradas y un humo que nunca terminaba de disiparse. Mi abuela y después mi madre no veían el mundo como ustedes lo ven. Para ellas, y pronto para mí, la realidad era solo una capa delgada que se podía rasgar si sabías dónde tirar. Yo era la elegida, la nieta que nació con la marca, la que no necesitaba aprender porque ya traía el secreto en la sangre. Recuerdo el frío del suelo de piedra de nuestra sala de rituales. Era un frío que no se iba ni en verano. Mi iniciación no fue una elección, fue un destino que acepté con el orgullo de un niño que recibe una corona de espinas pensando que es de oro. Me enseñaron que el poder era la única moneda que importaba. Me decían que el mundo estaba dividido entre los que servían y los que mandaban, y que nosotras, las Villalobos, habíamos nacido para mandar sobre lo invisible. Crecí moliendo raíces, escuchando nombres que nadie debería pronunciar, y sintiendo que tenía una ventaja injusta sobre el resto de la humanidad. A los 25 años, yo ya era lo que muchos llamaban una maestra. Mi nombre empezó a correr como la pólvora. Al principio eran vecinos, luego gente de otras ciudades, y pronto mi calle estaba llena de coches que no pertenecían a ese barrio. Políticos, empresarios, mujeres desesperadas que bajaban de camionetas blindadas para besar mi mano y pedirme que les devolviera la suerte que habían perdido. Yo era la reina de vidrio.
Me sentía intocable, sentada en un trono que yo misma había pulido con cada altar y cada pacto. Había una mentira que me repetía cada mañana frente al espejo, mientras me ponía mis anillos de protección. Soy libre porque tengo el control. Esa era mi religión. Creía que podía manipular las sombras sin que las sombras me tocaran a mí. Creía que podía limpiar la suciedad de otros sin mancharme la ropa. Pero el vidrio es traicionero, es brillante, es hermoso, pero es frágil. Y cuando se rompe, no avisa, simplemente te corta hasta el hueso. La gente me veía poderosa, pero nadie veía lo que pasaba cuando la última vela se apagaba y el último cliente se iba. El silencio de mi casa empezó a cambiar. Ya no era un silencio de paz, era un silencio que pesaba, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente. Empecé a notar que el sueño se me escapaba. No era insomnio común, era un pavor eléctrico que me recorría la columna cada vez que cerraba los ojos. Sentía que si me dormía profundamente, algo que yo misma había invitado a pasar a mi casa, se quedaría de pie junto a mi cama, observándome, esperando a que bajara la guardia. Y luego apareció ese sabor, un gusto metálico, como si tuviera una moneda de cobre oxidada bajo la lengua. Aparecía de la nada, justo después de terminar un trabajo de limpieza. Yo le decía a mis clientes que estaban libres, que sus caminos estaban abiertos, pero cuando ellos se iban sonriendo, yo corría al baño a escupir ese sabor a sangre y óxido que no se iba con nada. Me miraba al espejo y por un segundo no veía a la gran Isabel Villalobos. Veía a una mujer cansada, con una sombra bajo los ojos que no era maquillaje, sino el rastro de una deuda que empezaba a cobrarse. Estoy ayudando a la gente, me decía a mí misma. Estoy usando mi don para el bien. Pero la verdad es que mi casa se estaba convirtiendo en un basurero espiritual. Yo limpiaba las vidas de los demás, pero los restos, la basura, la oscuridad que les quitaba a ellos, se quedaba pegada en mis paredes, en mis sábanas, en mi propia piel. Me sentía como un cirujano que opera sin guantes y que después de 28 años se da cuenta de que tiene el cuerpo lleno de infecciones ajenas. Lo más difícil era la soledad. Cuando tienes tanto poder, nadie se atreve a ser tu amigo de verdad. Me temían o me necesitaban, pero nadie me amaba. Mis relaciones se deshacían como sal en el agua. Mi familia se alejó porque decían que mi mirada les daba escalofríos. Estaba en la cima de mi carrera, con dinero, con influencia, con el respeto de lo oculto, pero por dentro era un desierto. Una reina gobernando sobre un reino de cenizas y espejos. Esa fue la mentira que me sostuvo durante casi 3 décadas. La idea de que yo era la dueña del juego. Pero el juego tenía un dueño que yo no quería reconocer. Alguien que me había dejado jugar, que me había dejado creer que yo mandaba, solo para asegurarse de que, cuando llegara el momento de cobrar, yo no tuviera nada más que ofrecer que mi propia alma. Y ese momento, el momento en que el vidrio finalmente estalló en 1000 pedazos, estaba a punto de llegar. Fue en mi aniversario número 28, durante un ritual que debería haber sido mi mayor triunfo y terminó siendo mi sentencia de muerte, o mi único camino de regreso.
Pasaron los días tras aquel colapso frente a la copa de bronce. No podía deshacerme de la sensación de que el contrato que yo misma había firmado con mi vida estaba llegando a su última página. El miedo, que antes era una sombra lejana, se volvió mi único aire. Sentía que las paredes de mi casa susurraban las deudas que yo no podía pagar. Intenté hacer lo que mejor sabía: más rituales, más ofrendas, más incienso para calmar a las fieras que yo misma había alimentado. Pero por primera vez en 28 años, el silencio fue la única respuesta. Mis supuestos protectores se habían convertido en mis carceleros. Una noche, desesperada, sintiendo que algo físico me apretaba el pecho hasta casi detenerme el corazón, me desplomé en el suelo de esa misma sala de rituales. No había elegancia, no había joyas, solo una mujer de 54 años rota sobre la piedra fría. En medio de esa asfixia, un nombre que siempre había evitado, un nombre que mi abuela decía que era el único que podía arruinar nuestro trabajo, subió desde mi estómago hasta mis labios. No fue una oración elegante, fue un grito de alguien que se está ahogando. Jesús, si tú eres real, sácame de aquí. En ese instante ocurrió lo que ninguna vela ni ningún pacto pudo hacer en décadas. El frío glacial de la habitación fue reemplazado por un calor que no quemaba, sino que abrazaba. Fue como si una luz inmensa atravesara el techo y disolviera las sombras que se agolpaban en las esquinas. No vi un rostro, vi la libertad. Sentí que unas manos invisibles pero reales me quitaban un abrigo de plomo que yo ni siquiera sabía que llevaba puesto. Por primera vez en mi vida, el sabor a óxido desapareció. Lloré, no de tristeza, sino de puro alivio, como un prisionero al que le abren la celda y le dicen que el juez ya pagó su fianza. La mañana siguiente fue el primer día de mi nueva vida. No fue un camino de rosas, fue un camino de valentía. Miré mi sala de rituales, miré esa copa de bronce y esos libros que una vez fueron mi tesoro, y los vi por lo que eran: basura. Pasé todo el día rompiendo, quemando y tirando a la basura cada objeto que me ataba a ese pasado. Muchos me dijeron que estaba loca, que las entidades se vengarían, que moriría en la miseria. Pero mientras más cosas destruía, más ligera me sentía. La miseria era vivir con el alma encadenada. Lo que tengo ahora es riqueza de verdad. Hoy, Isabel Villalobos no tiene el poder de cambiar el destino de nadie con un ritual, pero tiene algo mejor: la paz de quien sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. Mi casa ya no huele a incienso y misterio, huele a hogar, huele a pan, huele a verdad. Sigo teniendo cicatrices en las manos de tanto trabajar en la oscuridad, pero ahora esas cicatrices me sirven para sostener a otros que están pasando por lo que yo pasé. Si estás ahí, cansado de pagar un precio que nunca termina, quiero decirte que el perdón es gratuito, porque ya alguien lo pagó todo. No necesitas un altar, solo necesitas un corazón que se rinda. Si algo de lo que te he contado hoy ha resonado en ese lugar donde nadie más puede entrar, no te guardes ese peso para ti solo. Me gustaría mucho que me escribieras aquí abajo
si reconociste alguna parte de tu propia historia en la mía, o si simplemente necesitas saber que hay una salida. Suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas verdades que a veces el mundo intenta ocultar. Aquí no juzgamos, aquí testificamos que lo imposible sucede. Antes de cerrar, quiero orar contigo. Si puedes, pon tu mano en tu corazón. Padre, tú conoces a quien está detrás de esta pantalla mejor que nadie. Tú ves la carga, ves el miedo y ves esa búsqueda de paz que nada en este mundo ha podido llenar. Yo te pido que esa misma presencia que entró en mi habitación y expulsó mis sombras, entre ahora mismo en esa casa y en esa vida. Rompe las cadenas del pasado, limpia las manchas del camino y muéstrale que no necesita comprar tu amor, porque ya es libre por tu sangre. Te recibimos hoy como nuestro único Salvador. Gracias por rescatarnos del fuego. Amén.